Recuerda que estás en el reto 320 más, donde podrás obtener un puntaje superior a 320 puntos o mejorar el puntaje que ya tienes. Este es el reto número 34 y es de ciencias naturales. Las células que componen distintos tejidos pueden presentar diferencias en el número, tamaño y actividades de sus organelos, debido a los distintos procesos metabólicos que realiza cada tejido. La tabla muestra la función y el nivel de actividad de algunos organelos y estructuras en las neuronas, células que forman parte del sistema nervioso. No leemos la tabla y continuamos. Con base en la información anterior, ¿cuál es una de las funciones principales de las neuronas? Entonces revisemos la tabla y cuando vamos a revisar una tabla siempre debemos ubicarnos en la parte superior para saber cuál es la definición de cada una de las columnas. Entonces tenemos organelo, función y actividad. Entonces, ¿en dónde encontramos que la actividad es alta? Es decir, que la neurona está trabajando más en ese organelo. Entonces la encontramos acá, acá y acá. Entonces empezamos. El retículo endoplasmático da estructura final a las proteínas. Entonces, quiere decir que empezamos con las proteínas. Ribosoma, traducir la información del ARN mensajero en aminoácidos. Recordemos que la parte más pequeña de una proteína es un aminoácido. Quiere decir que este señor continúa con el proceso de las proteínas. Y por último tenemos al núcleo, almacenamiento de ácidos nucleicos. Estos están también en la formación de la proteína. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que para nuestro caso, la mayor actividad que realiza la neurona es la formación de proteínas. Por eso la respuesta correcta a la pregunta número 1 del reto 34 es la D. Pregunta número 2 del reto 34. Leyendo una revista sobre animales, un estudiante encuentra la siguiente gráfica de la velocidad de 3 animales en diferentes tiempos. No leemos la gráfica y continuamos. A partir de la gráfica se puede identificar qué. Entonces vamos a ubicarnos cuál de esas respuestas podemos tener. Los 3 animales se mueven con aceleración constante. Vamos a mirar qué es la definición de aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. En este caso, como tenemos que son líneas rectas, todas son líneas rectas, hay algo que se llama pendiente, M, que significa el cambio. Y por ser líneas rectas, esta pendiente no cambia. Por lo tanto, sí podemos decir que la aceleración es constante. Entonces, la A es una posible respuesta. Si de pronto no lo entendió así, pues coja 4 puntos de cualquier recta y mire si cambia o no cambia la aceleración. Entonces, ubiquemos. Ejemplo, ubiquemos a este punto y ubiquemos a este punto. ¿Cierto? Entonces, velocidades. ¿Cuánto es la velocidad? Más o menos sería 10 y más o menos sería 15. Es decir, 15 menos 10 sobre 4.5, digamos que 7.5 para ser aproximado porque no tenemos datos exactos. Entonces sería 7,5 menos 4,5. Eso nos va a dar un valor que sería 5 sobre 3. 5 tercios. Y si tomo otros 2 puntos de esa misma, entonces ejemplo tenemos esta, ubicarnos acá que queda más exacto, 9.5 y esta 11. Entonces pasa de menos de 20 a menos de 25, o sea que sigue habiendo 5. ¿Y cuánto habría acá? Más o menos lo mismo. Quiere decir que por ser líneas rectas tienen que mantener igual el cambio. Por lo tanto, la aceleración de los 3 es constante. Ojo, eso no quiere decir que las 3 lleven la misma aceleración. Cada animal lleva una aceleración, pero esa aceleración siempre es constante. ¿Los 3 animales recorren la misma distancia? No, porque la distancia es velocidad por tiempo. Pero como es un movimiento uniformemente acelerado, yo no la puedo definir de esa forma.
tengo que definirla con la ecuación del movimiento acelerado, que es que la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como todos no llevan la misma aceleración, significa que no todos van a llevar la misma distancia. Por eso la B no es una posible respuesta. C. ¿Los tres animales se mueven con la misma aceleración? Falso, porque ¿de qué depende la aceleración? De la pendiente de la recta. Entonces, en este caso, ejemplo, este animal que está acá lleva más aceleración que este animal que está acá. Por eso es diferente la aceleración. Entonces, son diferentes las aceleraciones. Y los tres animales siempre se encuentran en la misma posición. Falso, porque ya vimos que tienen distancias diferentes. Por esto, la respuesta correcta a la pregunta número 2 del reto 34 es la A. Pregunta número 3 del reto 34. Se tiene una mezcla de tres sólidos: limadura de hierro, sal y arena. Esta mezcla de sólidos se deposita en un vaso con agua. Se agita algunos minutos y luego se filtra con papel filtro. Entonces, vamos a hacer rápidamente acá un dibujo. Tengo el vaso llenito de agua, le deposito la limadura, la sal y la arena. Estos tres elementos los conocen de todo lado. ¿Qué va a suceder? Que la limadura se va a ubicar en el fondo con la arena. Pero la sal se va a disolver. Entonces se va a generar una mezcla heterogénea donde voy a ver la limadura, la arena y el agua con sal disuelta. Coloco y lo llevo a un filtro. Entonces, todo esto lo depositamos al filtro. Recordemos el concepto del filtro. La filtración es un proceso de separación de mezclas donde debe ser una mezcla heterogénea de un líquido y un sólido. Aquí hay una mezcla de sal y agua que se mezcla con limadura de hierro y arena. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que los sólidos se quedan acá. ¿Los sólidos qué? No disueltos. Por lo tanto, sería la limadura de hierro y la arena. Y desciende los líquidos y los sólidos disueltos, es decir, el agua y la sal. Disueltos, tienen que estar disueltos. Con base en lo anterior se puede asegurar que lo que pasó a través del filtro, ¿quién fue? Pues la sal. Por eso, la A sería la respuesta correcta. Porque recuerde que la limadura de hierro no se va a disolver en el agua y la arena tampoco se va a disolver en el agua. Entonces, la respuesta a la pregunta número 3 del reto 34 es la A. Pregunta número 4 del reto 34. La solubilidad de un gas es un líquido que se define como los gramos de gas que se encuentran disueltos en un litro, gramos de gas sobre litro de líquido, a una temperatura dada. La solubilidad de los gases es un líquido, disminuye con los aumentos de temperatura. Normalmente toda esta información que da una proporción, que dice algo, debemos subrayarla. Es decir, que disminuye. ¿Pero quién disminuye? La solubilidad. ¿Con qué? Con un aumento de temperatura. Es decir, que si yo aumento la temperatura, la solubilidad disminuye. Que eso se representa en una concentración. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes modelos es más adecuado para representar el fenómeno? Miremos qué tenemos en las respuestas. Nos dan una condición de baja temperatura y una de alta temperatura. ¿Qué podemos de una vez determinar? Que cuando hay alta temperatura, poca solubilidad. Recordemos que la solubilidad es que las partículas de la otra sustancia se introducen en las partes intermoleculares para poder formar una mezcla homogénea. Pero como subo la temperatura, quiere decir que las partículas no se quedan dentro del líquido. ¿Cuáles de las gráficas me dicen que a alta temperatura las partículas no se quedan dentro del líquido? Me lo dice la B. ¿Cuál otra? Me lo dice la C. Recordemos que debe ser a altas temperaturas. Por lo tanto, la D y la A descartadísima. Ahora,
Si eso sucede a altas temperaturas, miremos qué sucede a bajas temperaturas. ¿Qué pasa cuando yo baje la temperatura? Como son inversamente proporcional, la solubilidad debe aumentar. Es decir, que a bajas temperaturas el gas debe estar dentro del sólido. ¿Y cuál de las dos respuestas nos dice eso? Solamente la C. Por eso la respuesta correcta a la pregunta número 4 del reto 34 es la C. Pregunta número 5 del reto 34. Un estudiante suelta varias veces una pelota de 5 kilogramos de masa, pelota 1, desde la parte más alta de una rampa de 1,5 metros de altura, para que choque elásticamente con una pelota de nada diferente, pelota 2, que inicialmente se encuentra en reposo, como se muestra en la figura. La estudiante registra en la tabla las variaciones del momento antes y después del choque de cada pelota. Si la estudiante sabe que la variación del momento es proporcional a la fuerza, volvemos al mismo caso, nos dan información que da una proporcionalidad directa o inversa. En este caso es directa, es decir, el momento es proporcional a la fuerza. ¿Cuál de los siguientes lanzamientos la pelota 1 se ejerció mayor fuerza para moverse la pelota 2? Entonces, si ya sabemos que el momento lineal al aumentarlo es porque la fuerza aumentó, y yo quiero preguntar, o cuál es la pregunta, ¿en cuál se ejerció mayor fuerza? Pues tengo que buscar el que tenga mayor momento. ¿En cuál de estos, que es el momento después del choque? ¿Por qué debo revisar eso? Porque acuérdese que están preguntando en cuáles lanzamientos se le ejerció mayor fuerza para mover a la pelota 2. O sea, entre más momento le di a la pelota 2 fue porque le di mayor fuerza a la pelota 1. Entonces, ¿en cuál condición tenemos mayor momento lineal? Lo tenemos en la condición 4. Y al tener mayor momento lineal, según lo que nos da el texto, tiene mayor fuerza. Por eso decimos que la respuesta correcta a la pregunta número 5 del reto 34 es la A. Recuerda que si quieres hacer más preguntas, si quieres mejorar tu puntaje, debes registrarte en www.pruebalatam.com para ser los primeros en descargar nuestra app. Si quieres continuar con nuestros retos, debes seguirnos en Facebook e Instagram como Prueba Latam Oficial, y todas las soluciones las encontrarás en nuestro canal de YouTube Prueba Latam. Hacemos parte de Latam Global School, una escuela americana que te brinda la posibilidad de finalizar tus estudios de bachillerato desde la comodidad de tu casa, con un título válido en cualquier parte del mundo, y lo mejor, con un curso de inglés conversacional completamente gratis.